Para mí es un gusto tener un invitado que vamos a hacerle una breve entrevista, el doctor Efraín Olseuer. Él es un médico, él es una de las personas en medicina ortomolecular a nivel mundial. Yo creo que es referente y es el maestro de maestros. Muchísimas gracias por aceptarme esta entrevista, doctor. Primero que todo, quiero que me cuente una cosita, doctor. ¿Usted qué piensa sobre la inteligencia artificial y toda esta moda de los pacientes de consultar por Google? ¿Usted hacia dónde cree que va la medicina hacia el futuro, partiendo de este hecho de que la información está a disposición de todo el mundo? Esto se puede generar para evolución del conocimiento o para confusiones. ¿Cuál es su perspectiva respecto a esto? Bueno, la verdad que no tengo una bola de cristal. Me gustaría saber qué va a acontecer en el futuro inmediato. Yo considero la inteligencia artificial como una inteligencia creada por el hombre, alimentada y estimulada por el hombre. La única diferencia que existe entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana es la velocidad de procesamiento. Con la inteligencia artificial ya lo vimos cuando hubo un campeonato de ajedrez en la época. El campeón creo que era Boris Spassky, o no, ya no me acuerdo quién era el campeón. Jugó contra un computador y el computador ganó la partida justamente por la capacidad de velocidad de procesamiento. Mas eso no quiere decir que necesariamente él pueda considerar todas las variantes biológicas que el cuerpo humano tiene, porque él es alimentado numéricamente. Es un sistema alfanumérico que se le coloca, se le alimenta la información y él va a procesar esos datos y a través de eso. Una misma sintomatología puede presentar diferentes enfermedades. Un mismo examen de laboratorio alterado puede presentar 2 o 3 enfermedades diferentes. Creo que de alguna manera va a ayudar a acelerar y a mejorar la capacidad de diagnóstico del médico. Mas yo no creo honestamente que él venga a sustituir al médico. Y no creo que venga a sustituir muchas otras áreas de profesiones en las cuales se necesita mucho la sagacidad del médico y no necesariamente la velocidad de procesamiento. Yo realmente ando muy preocupado por el nivel de la forma como la medicina está funcionando en los últimos años. Hay un número muy grande de médicos que se están formando por causa de que hay enorme cantidad de universidades particulares de alto costo, que son hechos más con fines políticos que pensando eventualmente en mejorar la trayectoria de la salud de la población, y lógicamente estamos colocando en el mercado médicos muy despreparados. Claro que cuando nosotros también nos formamos a 50, 60 años atrás, no éramos una maravilla, es decir, veníamos con la información básica que habíamos ganado en la universidad y a partir de ahí teníamos que ser nosotros quienes íbamos atrás de la información. Hoy la información viene atrás del médico y el médico comienza a ser extremadamente selectivo. Hoy tenemos, digamos, 3 cosas que pueden ser una calidad, más puede ser también un grande defecto. La primera, nos hemos vuelto médicos extremadamente sistematizados. Tienes especialistas en áreas segmentadas del cuerpo, tanto que en traumatología tienes especialista de hombros, especialista de codo. Si lo vas a consultar de codo, no sabe qué hacer con un problema en la mano. El cardiólogo se ha vuelto cardiólogo, él no lo ve al paciente como un conjunto. Si la sintomatología que el paciente tiene se escapó de esta región, él no sabe qué hacer, lo va a mandar a otro médico. En verdad que tenemos que volver a pensar en el médico generalista, aquel que lo ve al paciente, que conversa con el paciente. 50% de los problemas del paciente son más de orden emocional que de orden orgánica. Y el componente emocional puede aumentar la velocidad de expresión de la sintomatología del paciente o minimizarla, dependiendo si él se está defendiendo o si él está procurando de esa manera algún tipo de socorro por el mercado. Entonces yo honestamente, yo entreno mucho médico. Ya debo haber entrenado unos 25,000 en el Brasil y varios miles, no tengo un número exacto fuera del Brasil, en español y en inglés. Y comparativamente de lo que entrenábamos a los médicos a 40 años, a lo que vemos hoy, vemos una diferencia muy grande y eso en parte me preocupa. Más claro que en el medio de esa desorganización hay mucha gente de buen nivel que de alguna manera va a ayudar para salvar el prestigio de la medicina como un todo. Mas es una situación complicada. Yo no soy, por ejemplo, favorable a atender al paciente no online.
A mí me gusta ver cuando el paciente entra en el consultorio, lo veo andando, le veo sus expresiones, consigo ver cómo se sienta para cruzar la pierna, como todas las cosas, cosa que no lo consigo ver en la internet. Y en la internet aún tengo el problema de que la gran mayoría que atiende por internet lo quiere hacer como una cosa rápida, altamente rentable para poder hacer un número muy grande de pacientes en poco periodo de tiempo. Mas lamentablemente las cosas evoluyen y lo que evoluye bien o mal termina evoluyendo y el precio lo pagará la sociedad como un todo. Espero tener la oportunidad de poder vivir esa fase y de decir, pues, estaba equivocado. Honestamente espero poder decir que estaba equivocado, mas dudo mucho. Bueno, y una cosa que es muy bonita de esta parte de la medicina, porque como yo siempre he pensado, medicina solamente hay una, con diferentes métodos que se pueden utilizar según el caso del paciente, según la experiencia y según los resultados. Lastimosamente, muchos creemos que en la medida en la que salen nuevas herramientas, a veces se vuelven inaccesibles para todos los tipos de pacientes que hay, tanto pacientes de bajos recursos. ¿Usted qué piensa al respecto a esto? ¿O se puede llegar a la capacitación médica y las políticas de salud de los países que permitan utilizar y que sea asequible esto a la mayoría de la humanidad? Bom, eu participo de um seguinte princípio. Eu tenho uma vasta experiência de atender pacientes, atendo solamente pacientes complicados y yo creo que si no le haces el diagnóstico al paciente en 98% de los casos, después de un buen interrogatorio, no lo vas a hacer ni con equipamientos inaccesibles al paciente. Solo te sobraría 2% de pacientes con situaciones patológicas altamente complejas, de múltiple origen, que precisaría de recursos más sofisticados. Más en general, la gran mayoría de las patologías son diagnosticadas no bababá y son confirmados por los exámenes de diagnóstico laboratorial o por métodos de imagen como la ecografía, la radiografía, y en situaciones mucho más sofisticadas, la tomografía, el PET-scan, la resonancia. Entonces yo creo que el médico que no tiene capacidad de hacer un buen diagnóstico después de una excelente anamnesis, nunca va a hacer el diagnóstico. No importa que utilice 1 millón de equipamientos los más sofisticados. Existe un equipamiento ahora que está siendo lanzado con todo bomba y sonaje que debe costar una fortuna, que se llaman bedmeds. Los bedmeds son unos tipos de cama que supuestamente es una medicina cuántica, que cuando entras ahí adentro él sabe todo lo que tienes y todo lo que necesitas usar. Solo un imbécil para acreditar en una cosa como esa, ¿no? Entonces, ¿mas qué acontece? Hay público consumidor. Si hay consumidor, hay que ofrecerle que vender a aquel público que quiere eso. Entonces, tanto es de que aparecen un monte de pomadas mágicas y de inyecciones mágicas para estar cada día más bello, más joven y más esto. Todo eso funciona para una cosa rápida, de un consumo inmediatismo, mas no funciona con la perspectiva de crear una sociedad mucho más coherente, mucho más ética y con mucho más moral. Una cosa muy bonita y que pues le reconozco, doctor, que me asombra mucho es integrar tanto la medicina convencional, las herramientas que los bioquímicos han descubierto a través de la industria farmacéutica, y cómo utilizar a dosis bajas. Todo esto va a minimizar los efectos secundarios, y complementándolo con las ayudas ortomoleculares. Yo quiero preguntarle, ¿usted cree que podamos llegar a un punto en el que los médicos en general puedan utilizar en el futuro todas estas herramientas al mismo tiempo? ¿Usted? Me da la impresión de que hemos llegado, porque la propia industria farmacéutica, en forma indirecta, aceptó eso como un hecho consumado. Por eso que tienes remedio que es lanzado de 600 y pues aparece 200. Entonces ellos están entendiendo que dosis menores son totalmente asequibles. Tienes antidepresivos de 20 y después te ponen de gotas de 1 miligramo por ml. Entonces tienes droga para colesterol que te lanzan de 10, 20, más tienes también de 5. Se nota que la industria farmacéutica recibió el recado. El recado es, nosotros sabíamos de que los remedios funcionan en dosis más bajas, que tú los lanzabas en dosis más altas por el retorno económico que eso produciría. Ahí, para no crear un status quo de pelea con lo clásicamente convencional, optaron para, en el silencio de la noche, bajar las dosis y trabajar de esa manera. Tú sabes que medicina
existe, como en toda profesión, un concepto filosófico que es formado por tres partes. Se llama la tríade de Schopenhauer, que dice: toda idea inicial primero es fuertemente ridicularizada. Yo pasé por esa fase. La segunda es violentamente combatida, porque en la primera dicen: eso no tiene sentido, se va a morir solito. Cuando no se muere solito y comienza a adquirir un espacio, y cuando no sabes de qué se trata y tienes miedo de lo desconocido, intentas usar la ley, el poder y todo para intentar desubarlo. Y cuando el concepto es fuerte, tiene estabilidad científica, no es así una ilusión de óptica o una hilación semántica, lo terminas incorporando como tú fueras el dueño de la idea. Y a los dueños de la idea los dejas de lado. ¿Entendeu? Y estamos viviendo esa fase hoy. Entonces particularmente yo que estoy 44 años dentro del área de ortomolecular, soy un cardiólogo clásico, soy un clínico bien clásico, porque yo creo que no hay como hacer medicina sin hacer primero lo clásico. Solo hay que saber que el clásico tiene límites y cómo podemos mejorarlos esos límites. Y tenemos inteligencia natural y no artificial para poder encontrar ese punto de equilibrio en la mayor parte de las situaciones. Entonces, por mucho que el médico pueda estar ciego y no esté percibiendo que la ortomolecular ya está incorporada en sus raíces, quiera él sí, quiera él no, porque él habla de LDL oxidado, donde nació en la ortomolecular. Él habla de CTX, NTX, que son los exámenes para ver si tu hueso se está perdiendo o no se está perdiendo, donde nació en la ortomolecular. Él usa vitamina D como usamos nosotros. Él usa antioxidantes como utilizamos nosotros. Él usa drogas que nacieron en nuestra área, como selegilina para pacientes con Parkinson. Él usa ahora como si fuera una droga normal. Entonces, la vitamina C en altas dosis parecía una cosa así, una paradoxal en medicina, una vitamina usada en tratamiento. Entras al National Institute of Health en Estados Unidos, tiene todo un capítulo hablando solo de la vitamina C y su eventual potencial efecto en pacientes con cáncer. Entonces está incluido, solo no ve quien no quiere. Y la gran mayoría no lo ve porque no lo quiere ver, no lo entiende como tal y quiere entenderlo como si fuera una innovación de él y no una cosa que vino del mundo, porque la ortomolecular, así como las otras terapias llamadas complementarias, no convencionales, alternativas, las que yo llamo de complementar, nacieron fuera del ámbito de la universidad. ¿Entendeu? Y para los cientistas, entre comillas, nada puede nacer fuera del sagrado antro de la universidad. Y si lo miras, la universidad, en sí la gran mayoría de las universidades, son una máquina de repetición. Año por año repiten la misma cosa. Demoran mucho para evoluir. La mayor parte de los profesores ni ejercen la profesión en el cuidado de los pacientes. No tienen ni idea qué acontece con el paciente en la vida real. O trabajan en los hospitales generales, en los hospitales que son públicos, donde las condiciones son menores, viven a partir de un salario y entonces se esfuerzan proporcionalmente al tamaño del sueldo que tienen. Entonces no tienen que responder para cada paciente, responden para la multitud y aún lo utilizan los alumnos para poder llegar a resolver el problema del paciente. Entonces, claro, ese tipo de colega, yo particularmente admiro por ellos, gastar toda su vida en una cosa así insosa, una cosa en donde lo máximo que va a ser es paraninfo de un grupo que se ha formado, mas que definitivamente no va a tener ni una grande expresión porque no abre los ojos y comienza a enseñar que podemos mirar esto así, podemos mirar así, mira, hemos aprendido que esto se hace así, mas está apareciendo algunas cosas. Entonces el día de mañana le miren, observen, vean si eso es viable, vean si es reproducible. Hoy no puedes hacer trabajo científico doble ciego randomizado. Cuesta centenas de millones de dólares, solo lo puede hacer una industria farmacéutica. Ahí la industria farmacéutica decide qué es lo que es verdadero y qué es lo que es mentira. Y si no, lo haces un metaanálisis. Metaanálisis, juntas 100 trabajos
Y dependiendo de quién te paga para hacer el metaanálisis, escoges los que te interesan, que van a dar el resultado, y los que no te interesan, los dejas de lado. Así puedes hablar bien de una sustancia o puedes hablar mal de la misma sustancia, dependiendo del tipo de trabajo que escoges. Entonces, todo eso hoy premeditado. La medicina está hecho por terno, todo el mundo tiene que usar la misma prescripción y no hay dos personas que sean exactamente iguales. Todas las personas son diferentes unas con las otras. Somos 99% iguales. El 1% que nos diferencia es lo que hace todo el gran trauma que vivimos. Bueno, es muy interesante darse cuenta que también la industria misma farmacéutica, pues es obvio que tiene unos intereses económicos como toda industria. El conocimiento, uno se da cuenta con muchos posts de que se publica lo que es más conveniente y los que financian las revistas médicas, generalmente la industria farmacéutica, y muchos de los médicos que nosotros les recomendamos y que hemos llegado a las medicinas complementarias, como nos decía el doctor, nos hemos permitido experimentar y ver los resultados. ¿Usted siente que hay algún grado de persecución o hubo algún grado de persecución en su experiencia como médico con una medicina entre comillas complementaria? Claro que hubo, nunca acabó. Yo no creo que ella acabe. Ella solo acaba cuando te consiguen acabar, porque representas un problema que está interfiriendo principalmente en el desenvolvimiento económico de la empresa. Una industria farmacéutica, por mucho que ellos han contribuido y en mucho en mejorar la salud de la población, ofreciéndonos remedios independientes de la cantidad de efectos colaterales que tienen, nos han ofrecido muchas cosas buenas, hay que reconocer eso. Mas al mismo tiempo, ella es una empresa y no es una empresa pública, es una empresa privada. Y las empresas privadas han sido hechas para tener lucro. No hay empresa privada que te da nada gratis, nada. Cualquier cosa gratis que te está dando, atrás hay algún proyecto ya preestablecido para eso. Tanto es que, por ejemplo, Bill Gates supuestamente donó toda su fortuna para el desenvolvimiento de la ciencia y para los pobres del mundo y dejó supuestamente $5 millones para cada hijo, mas Bill Gates continúa entre los 10 caras más ricos del mundo. Y no me digas que Microsoft produce la misma riqueza todos los años. Y Microsoft ya cayó considerablemente entre las empresas más ricas. Con la industria farmacéutica es la misma cosa. Día 31 de diciembre, cuando va a ser el balance final, tiene que sobrar dinero para los socios. Y ahí no importan los resultados. No importa si hubo muertes, si hubo desequilibrios emocionales, etc. Lo que importa es cuánto sobró. Y hoy en día, entre las 100 mayores empresas del mundo de Forbes, muchas empresas del área de industria farmacéutica. Y mira cómo trabajan hasta con bajo nivel, en alguna medida, de respeto al consumidor. Porque cuando vino la época de la pandemia, y que yo no quiero entrar en detalles políticos de su discusión, porque hay tanta gente enceguecida en esa época y que demostró claramente que quien quiere dominar la cabeza de las personas consigue dominar. Le pones dentro del cerebro, el virus es así, tienes que comportarte así, estás jodido si no lo haces, etc. Es porque es una forma de dominar la mente humana y el virus ha demostrado que es totalmente posible. Cuando le pones una noticia mala, le creas la sensación del miedo, lo alimentas la amígdala todo el día te va a representar que eso es miedo, y a ti, si alguien que no tiene miedo se va a tentar animar, él va a venir y lo va a traer para intentar ponerlo a tu lado, o te va a llamar la famosa palabra negacionista. En lugar, vamos a discutir, vamos a poner encima de la mesa y veremos qué es lo más útil. Y cuando las vacunas fueron lanzadas, que la gran pregunta es, ¿cómo conseguimos desenvolver una vacuna con una velocidad de 6 meses? El AIDS está cosiendo entre nos 30 o 40 años y todavía no tenemos ni una vacuna. Es un virus. Irónicamente, para el COVID, en 6 meses tuvimos una vacuna que la llamamos de experimental. Y ahora, ¿por qué no existe para el virus del AIDS? Porque existen remedios que controlan la replicación del virus. Toda la gente ya no muere más y va tomando el remedio. Y puede ser mucho más rentable tener la enfermedad que eso se llama cronificación de la enfermedad. La hemos cronificado el AIDS.
lo hemos cronificado el HIV. Y no hacemos mucho esfuerzo para ver si el paciente mañana da negativo, el cultivo del virus no aparece más, le continuamos pidiendo al paciente para que tome, porque la industria farmacéutica dice que tiene que continuar tomando porque si no va a volver a aparecer el virus. Por ejemplo, muchos de mis pacientes que formulo en Europa plantas medicinales le hacen firmar un consentimiento informado de todos los posibles efectos secundarios que puede tener. Es un poco ilógico porque de alguna manera debería ser justo que se hiciera. No es ilógico, Ajá. porque la planta es un competidor desleal. La naturaleza te lo da gratis y no la puedes patentear. Y entonces ni le puedes dar propiedades terapéuticas porque no puedes hacer trabajos multimillonarios para mostrar que realmente él replica esos trabajos. Y ahí al final, si la industria lo ve como una cosa interesante, lo incorpora en su arsenal como un producto de dominio público. Pasiflora, Kawa, valeriana, vitamina D, vitamina C, están todos en la industria farmacéutica. Sí, así es. Bueno, y por último, bueno, hay dos preguntitas más. ¿Cómo un internista, cardiólogo, llegó a la medicina ortomolecular, a esta terapia complementaria, pues que yo la utilizo y me da muy buenos resultados con mis pacientes? ¿Cómo llegó usted? Bueno, ahorita el doctor Elsevier tiene, hasta donde tengo entendido, 97 libros o 102. 102 libros. 102 libros, y para mí es, no sé, no conozco otra persona que esté a nivel mundial más arriba en medicina ortomolecular. ¿Cómo llegó ese médico internista cardiólogo a ser esta persona que es maestro de maestros en medicina ortomolecular en el mundo? Tuve suerte que me aconteció cuando era joven, bien joven. Tenía menos de 30 años y tienes muchas inquietudes. Y siempre tuve una visión muy amplia del mundo. La primera cosa que no aceptaba era tener un dueño. Entonces yo nunca iba a ser un empleado, nunca iba a trabajar para un hospital, nunca iba a trabajar para una industria, nunca iba a trabajar para un jefe. Esa era la primera cosa que tenía convicción. Y todo acontece por acaso. Aconteció, abrió la puerta, la vi inteligente, la vi interesante, la vi científicamente resolvible. Y los 100 libros es consecuencia de 100 ideas nuevas que fueron siendo colocadas. Y toda idea tenía que ser sustentada científicamente, y por eso que aparecieron los libros. Entonces, si entras en la internet en procura de críticas en relación al contenido del libro, no sé si vas a encontrar una siquiera. Eso hay dos conclusiones, ¿eh? O nadie lee o nadie entiende. No hay otra posibilidad, porque no puede ser que no haya alguna cosa errada en los libros. Hasta con la mejor de las intenciones, cuando lo haces, de tanto que te convences a ti mismo de la verdad, esa verdad puede estar equivocada y alguien te lo va a abrir. Es decir, no somos infalibles, somos totalmente falibles. Entonces, lo que notas es una palabra mágica, puede ser hasta insultativa, es la mediocridad del hombre. Hay un libro de José Ingenieros, es un libro muy viejo, fue publicado antes de que yo creo que entre a la escuela. El libro se llama El hombre mediocre. Lo recomiendo a todo el mundo. Eso quiere decir que la sociedad ya era mediocre 100 años atrás. ¿Cuán mediocre será en los próximos 100 años que vienen? Porque el hombre, la gran mayoría, no crea, no evoluciona, no copia, no lo hace mejor, no lo tenta mejorar. La gran mayoría se sienta pasivamente, sin producir absolutamente nada, y solo sabe criticar dentro de la mediocridad de la ignorancia de él. Entonces, yo siempre hago ni un desafío, hago una propuesta, en particular a los médicos. Antes de ser críticos, revisen la materia, llamen para discutir. Tú eres de la sociedad de reumato, llama a la sociedad de reumato para presentar, masacren al conferencista allá, porque el contenido es irreal. Mas criticar de la mediocridad de la ignorancia es sin duda la mejor arma que el mediocre tiene. Entonces, pasó por un acaso en mi vida, mas si hubiera pasado hoy en esta fase, probablemente ya lo hubiera dejado pasar. Te habría perdido
Pues muchas otras cosas debió pasar en ese interín, los he perdido. Mas pasaron cuando tenía 25, 26 años. Entonces tienes otra visión del mundo, tienes aquel ímpetu, aquel interés de crear y de mejorar. El problema son las personas que no tienen nada para perder, no tienen una buena formación. En nada les importa, porque la única cosa que les interesa es que el producto final sea el dinero, ellos nunca saben. Y esas son las cicatrices que tienes que cargar el resto de la vida, porque la oposición solo ve eso. La oposición no ve, es decir, la oposición solo ve la cantidad de copos de whisky que has tomado, no ve la cantidad de zancadillas que te han puesto y que te has caído. Ven el resultado, pero no ven el proceso. No ve, no interesa. Bueno, y bueno, en nuestra comunidad tenemos muchos médicos que están empezando en todo este mundo de las medicinas complementarias, llamadas complementarias. En síntesis, ¿usted cómo podría definir la medicina ortomolecular tanto para esos pacientes que tenemos como para esos médicos? Porque normalmente todos hablan de que es que eso no tiene evidencia científica, es que eso no hay ningún estudio científico que diga que eso sirva. Yo atiendo muchos pacientes que son las mamás de internistas, las mamás de neumólogos, y dicen, ¿y eso para qué sirve? Y yo no, es que, y les explico de la vitamina C, nada más la vitamina C. No, pero eso no hay evidencia científica, y le paso estudios científicos. Entonces, la medicina ortomolecular, de todas las medicinas complementarias para mí, junto con medicina funcional, pero mucho más la ortomolecular, toda es basada en estudios científicos y con un piso que hace que esto no sea algo empírico, sino que tiene una base científica establecida. ¿Qué me podría decir de eso, doctor? Cuando comencé la aula aquí, les dije, la medicina ortomolecular no está basada únicamente en la suplementación de nutrientes. Los nutrientes son importantes para estabilizar la bioquímica, mas ellos no tienen propiedades farmacológicas. La farmacología hay que usarlo de la misma manera como hay que saber utilizar nutrientes. La única ventaja es que utilizamos dosis mucho menores para maximizar los beneficios junto con la parte bioquímica y minimizar los efectos colaterales. Aquella pregunta también que no tiene evidencias científicas es la característica del ignorante mediocre, porque no hay que hacer muchas cosas. Si quieres saber si hay evidencias de vitamina C y cáncer, entra a la internet, está en tu casa, tienes un computador. ¿Por qué yo te tengo que dar el material? ¿Por qué yo tengo que darte una satisfacción? Tú eres el crítico. Tú tienes que mostrarme de que no funciona. No tengo por qué mostrarte porque funciona. Tú eres el que tienes que mostrar que no funciona. El hecho de que le haya dado a 100 pacientes, 99 mejoraron y uno no, está dentro de la margen natural de eso y es cierto que existe en medicina. Es decir, en medicina la cantidad de efectos colaterales que existen con las drogas de quimioterapia, está muriendo mucho más gente muchas veces por causa del remedio que por causa del propio tratamiento, si no tienes el criterio de saber en qué momento parar y en qué momento hacer la combinación. Entonces, todas las evidencias están descritas ahí. Entonces, no precisan entrar en un PubMed y preguntar ortomolecular, no, vitamina C y cáncer, pignogenol y placas ateromatosas, magnesio y hipertensión. Entonces, el problema son la cantidad de falta de neuronas para pasar al nivel de asno, para utilizar la crítica de decir, no tiene evidencias. No, mi amigo, no sabes leer, no sabes procurar, está todo ahí, está gratis, ni necesitas pagar para tener ese servicio. Y yo para hacer eso, a 40 años atrás, perdía días enteros yendo a la biblioteca. Tú hoy lo tienes en milisegundos, ni precisas ser inteligente, usa la inteligencia artificial ya que no la tienes la natural. Entonces, no sea crítico sin envasamiento, sea crítico con envasamiento. Eso da margen a que todos podamos aprender, mejorar de nuestros errores y nos calificar mejor en el futuro. Entonces, pasa de la mediocridad para un cara regular y vas a ver cómo de alguna manera te vas a identificar con la evolución de la medicina. Ahora sí la última. Doctor, usted, ¿qué le podría recomendar a un paciente con una enfermedad crónica? El doctor es experto en esos pacientes delicados con enfermedades crónicas de difícil manejo, para encontrar un médico que le ayude a descubrir cómo
controlar, minimizar o inclusive llegar a revertir una enfermedad crónica. ¿Qué cualidades debe tener un médico para que un paciente sepa que está por buen camino? Bueno, esto probablemente no les va a gustar a ustedes más. Yo soy de la idea de que la mejor indicación de médico es la recomendación. Es decir, hoy en día, gracias al streaming, al sistema de internet, la gran mayoría de los médicos engañan a los pacientes a través de su presencia en los medios de comunicación. Yo tengo alumnos que, utilizando los medios de comunicación, atienden decenas y decenas de pacientes, para no decir centenas, mas tienen un pequeño problema. No existe fidelización del paciente, porque el paciente viene más por curioso, impresionado por la forma como él... es decir, yo sería un excelente vendedor en la internet. Vos ves que estoy siendo pacato, no estoy vendiendo mi pescado, estoy simplemente informando a tu público lo que pienso en relación a lo que pasa hoy en día. Más claro que yo podría decir, no, puta, yo resuelvo cualquier problema, reuma, tienes una rodilla arruinada, mi hija solo ve mañana que ya te infiltro y lo resuelvo. Y ese es un peligro. Entonces yo tengo que dar un recado a los colegas que utilizan ese medio. No tengo nada contra, háganlo, continúen divulgando a través de la internet, mas sean serios, sean francos, no ofrezcan lo imposible, principalmente no ofrezcan. Usen la internet como una forma de orientar lo que el paciente tiene que hacer. Entonces el paciente va a estar mucho más dispuesto a ser consultado por ti, porque le vas a dar informaciones que de alguna manera le sugieran que sea eso. Cuando haces así un negocio sensacionalista, te van a aparecer 200 pacientes, más los mismos que te pueden levantar al cielo, te van a llevar al noveno círculo del infierno, porque no vas a conseguir resolver el problema de ellos. Y van a usar los mismos medios de comunicación para te acabar. Hoy en día levantarle a alguien para el cielo y bajarlo al infierno no se precisa de mucha cosa. Entonces yo sí encuentro la internet una arma muy importante para que cada uno pueda exponer aquello que eventualmente tiene de bueno y que eventualmente pueda ofrecer para el futuro de los pacientes en particular y de la sociedad como un todo. Entonces, hoy en día, cuando un cardiólogo hace un proceso errado, sale el doctor Hernán Cortés hizo un proceso errado. Cuando un ortomolecular hace errado, la medicina ortomolecular erró a través del doctor fulano de tal. Intenten hacer que la medicina continúe evoluyendo como ha sido en los últimos 70 años. Hemos prácticamente, de 1950 a hoy, hemos doblado la expectativa de vida. Y muchas enfermedades que antes eran 100% mortales, hoy están con mejor expectativa. Entonces, den continuidad a ese trabajo, que va a ser una cosa muy bonita. Y no vean todo eso como un resultado económico. Nadie trabaja para ser pobre. Todo el mundo trabaja para tener una buena calidad de vida. También no se trabaja para ser multimillonario. No precisa ser un Bill Gates o un Steve Jobs. Precisa ser un cara que tiene una buena calidad de vida para tener tiempo para poder continuar mejorando y tener tiempo y horas para dedicar para ti y para la familia. Entonces tu trabajo debe ser adecuadamente remunerado. Mas no explorar las debilidades de la enfermedad del paciente para aprovechar y facturar encima de él. Entonces todo el mundo ve los defectos eventualmente de la ortomolecular, y lo acabo de comentar. ¿Cuánto traumatólogo no pone prótesis desnecesarias? ¿Cuánto cardiólogo no coloca stent sin necesidad? ¿Cuántos marcapasos no son colocados sin 100% de indicación? ¿Cuántas ablaciones son hechas por suposiciones teóricas? ¿O cuántas tiroides fueron tiradas pensando que tienen cáncer y no tenían cáncer? Entonces, gente, errar es humano. Cuando se erra sin querer. Ahora, cuando se erra continuadamente y en la misma cosa, eso ya se llama mediocridad y volvemos al mismo punto. No, y la intención, digámoslo, de ganar dinero y, ese es el punto más. Y de manipular, digámoslo, por un medio de comunicación. Mas vivimos en un medio consumista, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien ve una Mercedes paseando, él está soñando con tener esa Mercedes. Si no lo puede por vía normal, va a tener que poner un monte de marcapasos, un monte de stents para poder atingir la Mercedes. Entonces, ahí deja de ser un trabajo de aplicabilidad a población
y termina siendo un trabajo de aspiración de un deseo inconcluido al que él quiere alcanzar. Bueno, doctor, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y bueno, pues cualquier información, él no tiene redes sociales, pero ustedes pueden encontrar información del doctor. Usted trabaja en Sao Paulo, ¿no? São Paulo, sí. Más tienen mucho médico bueno aquí en Colombia, no precisan ir atrás de ni una séptima maravilla. Procuren su gente de aquí, valoricen a sus propios profesionales, escojan quién le puede dar las mejores oportunidades. Van a tener decepciones, mas pueden tener muchas sensaciones de felicidad que les permita mantener un buen nivel de salud. Un buen senso en la hora de escoger, no vayan por la emoción, vayan por la razón y principalmente vean a alguien que ha sido tratado, que ha tenido una situación conflictiva y que ha sido favorablemente resuelto, ya te indica que el colega tiene la suficiente experiencia como para acompañar un caso como ese. El sensacionalismo solo es emoción, y emoción es la cosa que más comúnmente se equivoca. Tanto es que mi generación todo se casaba por la emoción. La generación de usted se casa por toda la razón. Entonces ustedes nunca se casan, son abuelos en lugar de ser papás. Nosotros éramos papás con apenas sabíamos orinar y amasar los zapatos. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buena suerte. Que te vaya bien en esta empreitada y que les des a la sociedad lo que ellos esperan de ti. Así sea, doctor. Y lo que yo estoy apostando.